Cada día son más las personas que nos visitan. Y si habláis con ellas, os contarán maravillas de nuestra tierra. Os hablarán de la belleza y el contraste de nuestros paisajes, de sus montes frondosos y sus llanuras salpicadas de viñedos, de la espectacularidad de la costa y de sus playas de ensueño, de nuestras ciudades plurales, activas y cosmopolitas. Os contarán también que nuestros productos son genuinos, con infinitos aromas, sabores y texturas. Pero sobre todo, os dirán que los vascos y vascas somos personas cálidas y acogedoras, que nos gusta cuidar lo nuestro, que estamos orgullosas de nuestras tradiciones y patrimonio, pero siempre dispuestos a afrontar desde la vanguardia los retos del futuro. Os dirán que somos un pequeño país lleno de contrastes, repleto de experiencias. ¿Quieres conocerlas? Euskadi te espera. ¿Te animas a acompañarnos? Euskadi es tierra de personas creativas, innovadoras y amantes del trabajo bien hecho. La calidad y el producto vasco se valoran cada vez más y hacen que nuestra oferta turística atraiga a miles de visitantes cada año. ¿Quién nos iba a decir que en pleno siglo XXI Euskadi se iba a convertir en un destino turístico de calidad de los más demandados? Y es que tenemos mucho para ver, vivir y disfrutar. Hoy hablaremos del Made in Euskadi. Productos kilómetro cero, tradición, gastronomía y seguro que encontramos tiempo hasta para ir de compras. Viviremos experiencias únicas, tan únicas como nuestra tierra. Ollane Pardo ha revolucionado el tradicional kaiku para convertirlo en una prenda de moda a través de su marca Amarenak. Un ejemplo de creatividad basada en nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y no se me ocurre mejor sitio para hablar con ella que Guetaria, la tierra natal de Juan Sebastián Elcano, ahora que celebramos el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Como al navegante, a Ollane le gusta innovar y el trabajo bien hecho. Oye, ¿de dónde te surge la idea de reinventar el kaiku? Yo hace muchos años, pues de repente vi un kaiku por la calle y mi madre me dijo, ay, pues eso, tengo yo uno de la mona en casa que no uso y si quieres te lo doy. Y tú dijiste, taca. Bueno, en ese momento no, pero en ese momento yo estaba encantada con mi kaiku y bueno, pues he vivido en muchos sitios y bueno, el último sitio en Shanghai y bueno, pues yo lo utilizaba como una chaqueta más. ¿Tú ibas por Shanghai con el kaiku? Con el kaiku, de la sí, mona. De la mona, Ala. que me había dado la ama. Y nada, pues era ya tan viejo que llegó un día que se puso un poco viejito. Entonces dije, bueno, pues voy a aprovechar un viaje de vuelta a casa para buscar uno nuevo para reponer. Y entonces fue cuando me di cuenta que los que se podían encontrar ahora pues ya no tenían nada que ver con aquel elegante kaiku de la mona que yo tenía. Y entonces pues el primero me lo hice para mí. Dije, bueno, pues si nadie lo hace, me lo hago yo. Y nada, pues tuvo un montón de éxito. Y entonces pues la gente de allí, incluso pues gente que no sabía ni lo que era Euskadi, ni obviamente lo que era un kaiku. ¿En China? En China. Pues me preguntaba, ¿y esa chaqueta? ¿Y de dónde es? Tal. Y entonces me hacía gracia ese hecho de llevar una prenda, ¿no? Y que la gente te preguntase y te dijera... O sea, y te diese a ti pie a contar una historia, ¿no? Que lo de historias que se llevan puestas pues viene un poco de ahí. Y nada, pues llegó un momento en el que pues ya estaba demasiado cómoda en China y bueno, pues me quería volver. Y bueno, pues Amarenak que empezó a tomar forma y aquello de voy a hacerme un kaiku para mí y para mis amigas pues empezó a crecer. Y bueno, ahí fue un poco donde me di cuenta de que no se trataba solo de recuperar lo que son los diseños, sino también los oficios pues a ellos ligados, ¿no? Pues por ejemplo, el tejido que utilicé en aquellos y sigo utilizando, ¿no? En aquellos primeros kaikus de verano,
es ya la última empresa que queda, que hace todo el proceso de la lana de forma semiartesanal. También es verdad que es un producto que para el turista es muy atractivo. Y luego está, claro, la experiencia. Los turistas cuando vienen aquí se llevan esa experiencia, se compran una prenda y luego cuando van a sus países explican no solamente dónde han estado, sino lo que han vivido y la prenda que se llevan detrás, la historia que tiene. Qué bonito. Oye, yo me voy a permitir este lujo, nos vamos a poner de pie, mira qué maravilla, porque esto también es tuyo. Sí, este es kaiku vasquero. Es kaiku vasquero, que en esta tierra nuestra es fantástico, Sí, pero ahora vamos a hacerlo al revés. Venga, ahora vamos a hacer, este es el kaiku de invierno, del que estaba hablando. Y este es una maravilla. Del tejido de Que lana. son maravillosos. Sí. Y este que llevo yo, pues que es mucho más fresquito, ¿no? Sí. Más de veranito y se puede compaginar. Que me decías que ha habido gente hasta que se ha casado Sí. con este kaiku. Sí, sí. Lo Sí, utilizan como una prenda elegante. Sí, eso es. Sí. Y hay más usos de estas prendas. Vamos Hay a más conocerlos. usos. Bueno, esta es una línea de la que estamos hablando, es una línea que tenéis, pero también estáis creando vestuario para locales, para empresas. Cuéntanos. Sí, luego que también pues con muchas de las, bueno, por decir, con todas las empresas tenemos muchos valores en común, pues la sostenibilidad, el kilómetro cero, el arraigo a la cultura, el que tus raíces sean algo diferenciador y que aporte valor a lo que haces, ¿no? ¿Nos puedes contar algún proyecto, algo que ya tengas en marcha o algo que pueda venir? Todavía no puedo contar mucho, pero sí que estamos haciendo pues, el vestuario, por ejemplo, de un coro. También, bueno, pues empresas, ahora que estamos aquí en Guetaria para una empresa conservera de aquí, pues que también hacen las cosas con cuidado, con cariño. Producto de aquí con vestuario de aquí, una mezcla maravillosa. El producto vasco es reconocido por su calidad y el mimo con el que está elaborado, y muy especialmente cuando hablamos de alimentación. A ver quién se resiste a unas buenas anchoas o a un taco de bonito embotado aquí mismo. Mysore es una pequeña conservera familiar de Guetaria con una larga tradición pesquera. Y lo mejor es que se puede visitar. Y precisamente Mysore, Kaixo, es una de esas empresas artesanas que mima el producto, que también ha decidido confiar en Amarenac para hacer este uniforme. Hay muchas cosas que os unen, ¿no? Cuando empezamos un poco a darle vueltas al vestuario que llevábamos, sobre todo en eventos, nos dimos cuenta que tan importante como el producto era un poco la puesta en escena. ¿Y tú cómo te inspiras para crear este kaiku, esta prenda que es preciosa, por cierto, ¿eh? Que esto, por ejemplo, ¿qué es? ¿En qué te inspiras? Sí, esto es un poco, bueno, pues al final las sayas les gustaban mucho los kaikus que tengo de verano, que son, bueno, pues como el tuyo, ¿no? Con las rayas y así, que también tiene ese aire como marinero, pero queríamos darle un toque diferente. Entonces, bueno, pues al final un poco sus colores corporativos, que es el negro y un poco, bueno, este tono crudo natural. Y bueno, pues es que estamos rodeados de cuerdas, de redes que están hechas de cuerdecitas. La sostenibilidad es uno de vuestros valores, ¿no? Sí. Sin duda alguna. Al final, si queremos seguir haciendo esto durante otros muchos años, es algo que tenemos que tener en mente. ¿Cómo os ha influido, cómo os ha ayudado todo el sector del turismo? Llama más la atención a la gente de fuera lo que tenemos aquí que a nosotros mismos. O sea, igual estamos tan acostumbradas y tan acostumbrados, ¿no? a pues, tener buena comida a tu alrededor que no la pones en valor, y sin embargo la gente cuando viene de fuera, vamos, es que no pestañea. Yo creo que el turista y no el turista, ¿eh? Mucha gente del País Vasco que viene igual, pues no de la costa, o sea, sino que del interior. Que también somos turistas. Exactamente, claro. Cuando ve el obrador, o sea, entrando en nuestra tienda y ve el obrador, cómo estamos fileteando cada anchoa, ¿no? Uno a uno, se queda boquiabierto. Bueno, además aquí estamos a kilómetro cero, no, estamos a metro cero, porque estaremos que a 10 metros del puerto. Y luego este aroma que es que yo no puedo aguantar más, o sea... Aquí pues al ataque. Yo creo, ¿me dejas probarlo? Claro que sí. A ver, oye, explícanos, ¿esto qué es? Esto es ventresca de bonito. Luego esto sería nuestro producto principal, lo que nos identifica sobre todo, que es la anchoa de Guetaria, la anchoa en salazón. Y esto es un carpaccio de bonito ahumado. Ahumamos el lomo y luego lo cortamos en finas láminas y... A ver, hombre, a mí me está llegando el olorcito, Gracias. que es maravilloso. Yo voy a empezar, si te parece, por las anchoas, ¿eh? Muy bien. Que esto, además hasta ahora... ¡Oh! Es que lo coges y ya se nota. O sea, ya hay una diferencia. Hay una diferencia. A ver. Sí, una anchoa de calidad al final es eso, el punto de sal, la limpieza y hacer la maduración con mucho mimo. Muy bueno. Por lo que Está cuesta delicioso. hacer y lo rápido que se come. Que se comen. Así es.
Entramos a la tienda y aquí los visitantes lo primero que ven es el producto maravilloso que tenéis, ¿no? Eso ¿Qué es. más les contáis? Y bueno, sobre todo el obrador también, ¿no? Que nos Sí. da esa credibilidad. Y bueno, pues la experiencia la arrancamos aquí, explicándoles un poco, pues bueno, qué es lo que hacemos, con qué especies trabajamos y luego ya entramos ya manos a la obra, nos ponemos manos a la obra, pero dentro, Nunca mejor en dicho, el obrador. Así al que obrador. adentro. Allá nos vamos. Y esa experiencia se vive aquí, en el obrador. Kaixo. ¿En qué consiste? Cuéntanos. Pues bueno, hoy en día ofrecemos visitas y talleres. El taller lo realizamos aquí en el obrador. Los grupos son pequeñitos, máximo 10, 12 personas. ¿Y qué les únicamente. llama lo que más la atención? Pues bueno, sobre todo la moraleja cuando terminamos la visita o el taller suele ser pues, qué trabajo tiene detrás la anchoa, ¿no? Y ahí es cuando empieza la gente a entender pues, el precio que tiene. Bueno, toda una experiencia, ¿eh? Sí, Eso así que es toda una que, experiencia. y ya que has venido, pues Yo me apunto, vamos a ¿eh? invitar Venga, va. a que Yo prepares para- las anchoas tú misma. Pues yo me pongo. Soy un poco negada para limpiar el pescado, pero seguro que tengo unas buenas maestras y me vas a explicar cómo se hace. A Seguro ver, que te adelante. salen bien, ¿Qué hago? sí. A ver. Bueno, nosotros trabajamos con anchoa del Cantábrico de primavera. Lo primero, darle 2 cortes. Pues aquí coge las tijeras y le vamos a cortar. Primero la cola, eso es, Ahí. y luego la parte de la tripa. No escatimes. No, es un vale, poco, vale, sí. Eso es. Entonces, lo que le llamamos es un poco la marca de la casa. Como ves, en todo el proceso vamos perdiendo kilos. Pues vamos a perder el 85% de los kilos. Se pierde. 85%, Tiene ¿eh? mucha merma la anchoa. ¡Qué barbaridad! Y Vale. ahora ya sí, sin cola y sin las espinas en la tripa, lo vamos a colocar aquí en la tabla Vale, y así. con la chapaleta, que le llamamos esta La herramienta chapaleta. tan Ay, simple mamá, pero tan sí. útil para vosotras, vamos a terminar de retirarle por vale. las pieles que tiene. ¿En este sentido o en el otro? En el otro, desde la cabeza hacia la Aquí, cola. así. Eso es. Ah, vale, vale. Miedo. Dale. Vale, Y ahora ya listo. sí, separamos los 2 filetes. Para separar los 2 filetes vamos a presionar por la parte de la espalda, que siempre es más gruesa, Sí. y es más fácil. Así que presionamos ahí y separamos Ahí. cuidadosamente los 2 filetes. Vale, este hecho Vale, ya. eso es. Bien. Y si te fijas, la espina central nos Sí, queda queda en un bien. filete. Sí, Entonces, eso para es. quitar esta espina, ver. truco. Si empezamos a tirar desde la esquina, más riesgo de que se rompa el filete. Entonces, lo que hacemos es romper en la mitad. Ah, Rompe vale. el hueso en la mitad, Clac, eso es. ya está. Y ahora Y de tira aquí para a afuera. un lado y al otro. Que tiene su miga esto, ¿eh? No solamente es rirras. Entiendo que si te Es lo haces maña. muchos años Y sí, y bueno, mucho mis tiempo, compañeras ¿verdad? Aquí yo les veo Marija y pam, pam, Maite, pam, lo aquí. hacen Sí, sí. con una soltura Al increíble. final son Bueno, profesionales. claro, pero tiene su Esto. inglés, aquí estar tantas horas. Vale, bueno, más o Perfecto. menos tenemos así chucuna. Eso es. Y ya una vez que vemos que el filete está ya limpio, Bien, impecable. al trapo. Vale. Porque, como lo notas, al pasarlo antes por agua, Sí. ahora los filetes están húmedos. Sí, Entonces, antes eso de es. embotarlos en aceite, es muy importante secarlos bien. Para Saberlo. luego ponerlos en el frasco ya con aceite. Vale. O sea que los metemos a la centrifugadora, Vale. unos minutos, un par de minutos, y listo. Vale, ya está, ¿no? Ya está. En 2 minutos ya verás Vale. cómo les han cambiado la textura. A ver. Sí, porque antes estaban como... Húmedas Ah, al pasarlas mira. por agua, Sí, ahora están pero más ahora ya sequitas. ves que ya Sí. la textura ha Sí. cambiado totalmente. Entonces ahora ya nos quedaría la última fase, que sería el Embotar. embotado, que es lo que están Vale. haciendo mis compañeras. Y esto, aquí, así, ¿cómo se hace? Tú, enséñame. Eso, esto también a mano y una. Cogemos la anchoa Madre y la mía. parte de dentro ¿Sí? la ponemos mirando afuera. Esto ya es vale, cuestión vale. de estética. Al final, Vale, si vale. te fijas, por dentro las anchoas el color es más uniforme. Entonces, pues bueno, Nunca había caído en eso. en este envase, digamos, de cristal, Vale. ponemos la Entonces parte vas- interna mirando Vas para poniendo afuera. así, claro, que se Eso ponga, es. que luego hay que Hacemos la pared. sacarlo, hay que hacerlo Eso entero. es. Primero vale. hacemos la pared y luego pondríamos el resto dentro. La gente se Venga. lleva, para finalizar la experiencia, se lleva su botecito frasco, a casa, eso es, ¿no? eso Le es, ponéis esa el es la nombre idea. también, porque sería ideal ya, ¿no? Pues con los niños sí, por ejemplo, con los adultos no lo solemos hacer, pero bueno, le ponemos una etiqueta especial que es Egin Berriak. Ah, mira, Eso es. qué Pues bueno. Para darle todavía más valor, ¿no? ¿Aquí lo pongo? Eso es. Venga, a ver, ahí. Tiqui, 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 tiqui. Perfecto. ¿Me deis el aprobado?
Pues va a ser que no. ¿Está mal lo hecho? No, lo has hecho estupendamente, pero te falta el aceite. El aceite de oliva. Lo importante es cubrir las anchoas bien en aceite, para que no se sequen y no se estropeen. ¿Tipo? Y no necesita nada más. Nada. Cerramos. Cerramos. Al ser una semiconserva, pues ya... Perfecto. Ya está. Anchoas Basque Experience. Qué delicia. Es que ricasco. Zuri, etortzagatik. ¿Cómo nos gusta el producto de calidad y hecho aquí? Bueno, nos gusta a nosotras y a quienes nos visitan. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que buscamos cuando vamos de compras a otra ciudad? El producto de la tierra, el tradicional, el que es diferente y único. El comercio de calidad es una atractiva oferta de ocio para el turista y para ello hay que reinventarse, aceptar los retos y transformarlos en oportunidades. Y en ello estamos. Porque aquí lo que triunfa es el Made in Euskadi. Y si hay algo que se complemente a la perfección con el Made in Euskadi, es el pequeño comercio. Enriquece la vida de las ciudades. Es una propuesta de ocio y una fuente de desarrollo económico. Y es que, ¿a quién no le gusta ir de compras? Hemos quedado con Olga Zulueta, una apasionada del comercio de proximidad, para que nos enseñe algunos de los que tienen más encanto en Bilbao. La mejor persona que me puedo encontrar para hablar del comercio de aquí, Hemengo Shopping. Hemengo Shopping, nos vamos de tienda. ¿Dónde me vas a llevar? Pues a una que es Made in Euskadi 100%. ¿Ah, sí? Eguzkilore, joyas. ¿De joyas? Sí, aquí mismo está. Tiene unos diseños Bueno, preciosos. te va a encantar. Ismael. Muy buenas, ¿qué Bueno, tal? sí, Pues veníamos a conocer algunos de los productos de la casa Eguzkilore, pero por empezar por el principio, me gustaría saber de dónde viene la marca Eguzkilore, porque vosotros sois joyeros de toda la vida. De toda la vida. Mira, nosotros empezamos en 1950 en el casco viejo de Bilbao, la familia Zuluaga, que es una familia de maestros joyeros, y en el año 2007 la jefa, la dueña de Eguzkilore, pues recordando un poco su infancia, cuando su aitite le contaba pues temas mitológicos de Euskal Herria, de tal, pues bueno, pues le venía todos esos recuerdos y pensó en crear de una leyenda una joya. Y pensó en hacer un Eguzkilore. Y esta fue la primera pieza que se hizo en Eguzkilore. Y luego, pues bueno, se empezó, la gente le veía, empezó a gustar y se empezó a comercializar. Y si queréis ver alguna de las cosas que más gustan a nuestros clientes, pasad por aquí, por favor. La baldosa de Bilbao. La baldosa de Bilbao. Somos muy de nuestras raíces. Muy de Entonces, baldosa. Muy de baldosa, muy de muchos productos de Euskadi. Ahí me ha parecido ver San Juan de Gastelugache. Sí, señor. ¿En Ahí serio? tenemos San Juan de Gastelugache, Enséñame. tenemos... Hombre, ahora mismo, vamos para allá. Os voy a enseñar, porque es que realmente nos inspiramos en cosas de nuestra tierra. Tenemos donde inspirarnos, Tenemos además. mucho, tenemos muchísimo donde Si inspirarnos. alguien tiene historia es nuestra tierra. Efectivamente, y tenemos muchísimo para contar. Esta es una colección Eguzkicham, que son unos chams, unos avalorios, para que el turista tenga un recuerdo de lo que ha visto. Eso es. En lugar de llevarse una postal, se lleva Efectivamente, una pulsera. se lleva una joya de plata que le va a durar toda la vida y la postal al final acabará en el fondo de un armario. Y esta la podrá lucir, podrá enseñárselo a sus amigos, la verá todo el mundo y dirá, ¿y esto de dónde es? Y siempre dirán, esto es de Euskal Herria. Aquí está San Juan de Gastelugache. San Juan de Gastelugache, que desde que está lo de Juego de Tronos, desde que salió Juego de Tronos, ¿Qué ha sido? impresionante. La locura. Impresionante. Aquí tenemos Gure Marijaya. Gure Manijaya, Celedón, la Ferrola de la Concha y demás. Ay, Y luego, las por típicas de supuesto, la- los colores de todos los equipos de que los tenemos equipos. en Euskadi. Y cuando viene el turista, dice, ¡ay, qué bonito todo esto! Pero viene con dinerito. Poco. Ay, va. Poco. El cliente de Euskadi, el que vive aquí, o sea, sí, se gasta más. La magia que tiene el comercio de toda la vida es algo único. El hecho de callejear, mirar, tocar, charlar, no solo compramos, sino que nos relacionamos, pasamos un buen rato y mantenemos las buenas costumbres. Porque los comercios son los que dan luz y vida a nuestras calles. Un ejemplo de comercio que se ha sabido reinventar sin perder identidad es Rafael Matías. Desde 1957. Un negocio familiar con alma y que late con fuerza. Hola, Arantxa, Kaixo. Kaixo, ¿qué tal? Bienvenidas. Hemos venido a ver la tienda. Bueno, que estábamos comentando, ¿verdad, Olga? Sí. 1957, comercio Casi de los de nada. toda la vida. Pues sí. ¿Quién lo funda? Cuéntamelo.
Mi abuelo. ¿Y cómo ha cambiado el negocio desde entonces hasta ahora? La Mucho. gran evolución, ¿no? Mucho, porque cuando se empezó con los tejidos, casi todo el mundo se vestía, o se hacía en ellos la ropa, o te la hacía la modista, Sí. o luego empezó el pret-à-porter, un montón de oferta de ropa ya confeccionada y la gente se empezó a hacer menos la ropa a una misma y se quedó más en manos de profesionales, de modistas. Y entonces, hoy por hoy, nuestros clientes principales son diseñadores, modistas, ateliers, gente que confecciona ropa para terceros. Y todavía hay quien se lo hace ella misma, ¿eh? Pero, A mí me pero encanta. menos que antes, menos que antes. Hay que tener maña, hay que tener maña y hay que saberlo hacer muy Y hay que bien. tener tiempo. ¿Y los tejidos cómo han cambiado desde Muchísimo, entonces? muchísimo. Mira, aquí Olga ya directamente lo estoy Ya te extiende. has enamorada de rechiflado, esto, que te lo tienes que llevar. Me lo tengo que llevar. Es Me que tengo que es- hacer una falda Son con estas plumas. Plumas. Son plumas naturales. Qué diseño. o sea, Precioso. Ahora están muy de moda, ¿eh? Y Está este saliendo en color, ¿eh? toda pasarela, en alta costura, hay mucha pluma. Sí, ahora se llevan muchísimo. Hombre, la Nosotros pluma. además en tejidos, aunque parece que es un producto muy tradicional, o sea, estamos al tanto suscritos a todas las revistas de tendencias, publicaciones de tendencias, etcétera, porque una de las cosas importantes es no dar una sensación de estancarse, antiguo, ¿no? Eso de es. las telas, quién compra, todo lo contrario. Claro, y hay gente que viene con la revista de tendencia, No, las X, bueno. y dice, quiero Ya. hacerme esto. Y lo importante de la semana Quiero hacerme la copiamos mil esto. veces. Eso es. Sí. Y eso llega. Y tenéis el tejido, que eso es lo importante. Y si no Dice, lo "Quiero tenemos, le hacerme". hacemos ver que lo que le enseñamos es exactamente igual a lo de la revista. Comercio, vamos, de proximidad, de calidad, de confianza Sí, plena. eso sí. Mira a ver si aprendes pronto y nos hacemos Yo voy a algo, empezar, porque- a coser ¿Vas a ya. empezar? Yo desde chiquitina venía con Ama a comprarme telas porque me vestía ella, me cosía. ¿En serio? Sí. ¿Y venías tú también a elegir? Sí, sí, sí. Tú serías de las que volvía locas a las Sí, semanas sí, de Arantxa, además ¿no? que yo era muy rarina, ¿eh? Sí, terremoto. Quiero tal, y me acuerdo que me Lo llevó encontraba. una de motas naranjas que me chiflaba el vestido aquel. Pues ves. Historia viva de la tienda. Vamos a echar un Vamos a vistazo, recorrer. venga. Ahora nos vamos a la sombrería Gorostiaga. Sí, Ahí ay. vamos a probar unos sombreros y unas boinas. ¿Sí? Es por aquí. Ah, sí, está ahí al lado. Sí, ahí al lado. Ah, Sí, mira. aquí mira. tenemos todo cerca. Todo cerca. Además, se puede ir andando, todo peatonal. Sí, Fenomenal. sí, es una maravilla. Ah, mira, estar es aquí. Aquí, A ver, fíjate a ver. qué color. De más, Yo soy una enamorada de las cosas en la cabeza. A ver si consigo entrar y salir con una chapela bien puesta. Hecho. Venga, vamos. Hola, Hola, ¿qué Emilio, tal? Buenas tardes. Bueno, yo Aquí, hasta la encantado. cocina, ¿eh? Por favor, adelante. Que vamos de comercio centenario en comercio centenario. ¿De cuándo es Sombrería Gorostiaga? Pues ¿Cuándo esta se fundó? casa está fundada en 1857. La Ya soy familia la Gorostiaga. séptima generación de sombrereros. ¿Cuál es vuestra especialidad? Bien, las boinas sería lo que nos hemos quedado como, chapela. digamos, la cuna de las boinas, que tenemos de todas las clases, tamaños, colores y calidades que se pueden encontrar. A ver, yo traguito, ¿eh? Por favor, yo aquí sí, con toda traguito. confianza, mira. A ver... Es una buena La imagen calle esa. del Víctor, sí. Eso. Las chapelas son guipuzcoanas. Boinas de Loso y de Tolosa, sí, sí. Aquí teníamos la encartada en Balmaseda, pero ya en el 1996 quebró y ahora es un museo precioso que recomiendo que vayáis a ver. Sí, lo conocemos. Sí, Ah, pues merece la pena, claro que sí. bonito. Las personas que entran en vuestra tienda, ¿qué piden exactamente? ¿Cómo ha ido cambiando? Pues bueno, hasta que abrió el Guggenheim, o inauguró, mejor dicho, pues he tenido los clientes habituales de los señores que viven por aquí, que viene alguna de fuera, pero desde entonces he ido internacionalizando mucho la boina y actualmente tengo un montón de clientes. ¿Qué te voy a decir? La mitad de mis clientes son extranjeros. Antes he visto unas señoras que eran de Nueva York. De Nueva York, pero últimamente tengo mucho japonés y ¿Sí? taiwanés y coreano. De Singapur, de o sea, la- de lugares que de- nunca habían de venido a los Asia. otros años. Divertido. Asiáticos, este año ha sido el ¿Y año se de llevan los chapelas? asiáticos. Boinas de mujer. Vienen de recaos y se llevan las boinas de 11 en 11. Bueno, esto es una anécdota. Es que hicieron un reportaje, una japonesa famosa que se compró 11 boinas y desde entonces vienen muchos japoneses a comprarse 11 boinas. Directamente, ya Sí, repartirán sí, sí. en casa, Y si es ¿no? posible, los mismos colores. Me sacan las fotos del reportaje, este color, ¿Y son de puestos colores en la vivos televisión, o quiero decir. Sí, sí, son rojos, boinas azules, de todo, de ¿verdad? todos los Qué colores. bueno. Podemos probar, a ver, ¿de qué color quieres probar? Ah, pues no sé, tú a mi cara, ¿cómo le ves? Ponnos tú. Algo muy Claro, búscanos algo que nos vaya bien. Mira, La verdad es que hay tantos colores. el color beige pega bien siempre. Qué bonito. Es una cosa muy Qué fácil. bonito. Luego, a ti te iría bien la roja, ¿no? A mí me puedes poner el color que quieras porque me encanta. Suave, ¿de qué son?
Lana 100%. Lana 100%. Lana merino. Apoyo la frente y empujo. Uy, qué de pelo. Sí, claro. Ya está. Aplastamos un poquito. Claro, no me había fijado y en eso. Tú no tienes tanto, fíjate. No, yo tengo cortito, así. Te explico cómo se ponen los japoneses, las japonesas, que a mí me parece una cosa muy difícil. Yo no sé por qué, en vez de coger la boina y poner la cabeza dentro, meten las manos y hacen como si fuera un gorro de ducha o algo así para protegerse el pelo. Pero eso son culturas. Yo sí que he visto que las llevan así también. Les gusta mucho el estilo militar, cosa que a nosotros no nos hace mucha gracia, pero yo pongo muchas boinas y dicen unos unas cosas. Sí, así se lleva mucho. Se ponen encantadas de la vida. Por eso te decía que lo de las estéticas y los gustos también depende mucho de las culturas. Y tú ves alguna vez a alguien por la calle y dices, pero ¿cómo se puede poner la chapela así, por favor? Y el trabajo que le ha costado, además, porque ella sola no se pone, pero él se ha pasado una semana empujando y así consigue que le quede la boina como en Castilla, por ejemplo. Ella sola no se queda. En ese sentido, lo de que la elegancia lo pone uno, pues es una prueba, no sé. I'll go my way by myself, is how the comedy ends. I'll have to deny myself love and laughter and friends. Oye, pues esta me gusta, ¿eh? Me lo voy a llevar. Sí, te queda muy bien. Sí, esta y la chapela. Una chapela, ¿cómo no? Una chapela así pues femenina mira, y coqueta para que vayas elegante. Esto me viene muy bien. Oye, pues nada, pónmelas en la bolsa. En un momentito. I'll face the unknown. ¡Qué maravilla! Ahora ya sé cómo calarme bien una chapela, ¿eh? He aprendido. El comercio local es vida, es personalidad, son experiencias y son recuerdos. Calles alegres, llenas de ilusión y de bullicio. Es otra manera de disfrutar del ocio. Pero no todo van a ser compras. El Made in Euskadi es mucho más que eso. Es fuerza y suavidad. Es vanguardia y tradición. ¿Dónde empieza una y acaba la otra? Los visitantes que vienen a conocer Euskadi quieren descubrirlo todo. Por eso hemos venido con una de nuestras estrellas del deporte rural a disfrutar del Bilbao más cosmopolita. Y de paso, nos acercamos al sector servicios, que no vende producto, sino sensaciones y experiencias. Y de lo más placenteras. Bueno, Aitzol, pues ahora te va a conectar, Luis, un poco las patillas. Te hemos degradado esta parte de la barba. Es importante entonces tener la conexión de las... Muy buenas, Kaixo. Hey, te veo ahí escuchando buenos consejos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, estoy en buenas manos. Oye, ¿qué te da más miedo? ¿El filo de una navaja o el filo de un hacha? Pues según quien la tenga. Yo creo que si lo doy a un hacha me daría más miedo que con una navaja, y yo mismo al revés. Mejor no. Cada uno con lo suyo. Oye, ¿tú eres un aizkolari que se cuida, que le gusta darse este tipo de experiencias, de placeres de vez en cuando? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que me gusta cuidarme, me gusta arreglarme la barba cuando la llevo. Es verdad que a veces tengo supersticiones y me la quito entera para algunos campeonatos. Sí, para algunos campeonatos. Porque he ganado campeonatos sin barba, entonces pues me intento quitarme la barba solo para los campeonatos. Oye, y en el mundo de los aizkolaris, ¿tú has visto una evolución desde el inicio? La forma de cortar es la misma. O sea, la técnica, la madera, las hachas poco cambian en estos años, ¿no? Es verdad que antes sí cambiaron las hachas, de las hachas vascas pasamos a las hachas australianas, y a raíz de eso yo creo que ha cambiado más el prototipo de aizkolari. Que el aizkolari que veíamos antes o que nos imaginábamos antes, pues hoy en día no coincide mucho, ¿no? Ahora es un aizkolari como tú. Pues bueno, del siglo XXI. Sí, un aizkolari. En mi caso yo rompí unos moldes porque ya era un aizkolari de ciudad, era un aizkolari universitario y ya un poquito que no coincidía con los moldes habituales, ¿no? Precisamente eso, cuando vienen turistas, vienen visitantes de fuera que nunca han tenido ningún contacto con Oserri Kirolak, ¿qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué es lo que te dicen? Pues primero la acción completa, entera, y yo creo que empiezan a preguntan las hachas cómo son, quieren ver lo afiladas que están, quieren tocar, son bastante curiosos y lo mejor es no dejarles porque puedes tener algún problema. Y la gente pregunta, pero le explicas que al final son trabajos y por eso son Herri Kirolak, ¿no? Y todos los trabajos que antes se hacían en el caserío pues se han convertido en deporte y que hoy en día, que no es solo folclore, que también es parte de nuestra cultura,
sino que también hay un reglamento, hay una liga, hay unos campeonatos y que todo eso pues está arreglado y la gente se asombra, ¿no? Oye, Adrià, aprovecho para preguntarte a ti también. Esta Barbería del Norte, fuisteis de los pioneros, ¿no?, en poner este tipo de establecimientos. También nos vienen turistas que dicen, ¿no?, que sí, que es más curioso. Suelen venir a la semana una docena o 15 o así. La mitad yo diría que igual vienen del Camino de Santiago. ¿Ah, sí? Sí. Y es un lugar de cercanía, de proximidad, de aquí. Yo soy de Bilbo, pero vivo en Dima, entonces que sí que habitualmente, pues una vez a la semana o lo que sea, siempre bajo a Bilbao, por trabajo o por ocio o algún comercio, ¿no? Y yo creo que es importante además pues consumir en comercios locales. Bueno, pues yo te voy a dejar aquí en las mejores manos, que vas a seguir con tu tratamiento. Sí, a ver si me pasan la navaja y acabamos enteros. Ahora tienes cerquita la navaja, amigo. Se ríe. Tú no hables, ¿eh? Tú no hables. No le tiembla el pulso ni nada. Tú estate tranquilo, ¿eh? Se sonríe. ¿Qué tal va eso? ¿Bien, no? Muy bien. ¿Va bien? Perfecto. Oye, pues nada. Máxima mira, suavidad, ¿eh? Esto me han dicho que huele fenomenal, a ver. ¡Qué bien huele! Sí, huele súper bien. Te lo paso, ¿eh? Muchísimas gracias. A ver. Oye, ¿te ha tirado? ¿Qué tal ha ido? Todo perfecto. Todo perfecto. Ni notar. Bien, bien. Huele fenomenal. A ver, incorpórate, a ver qué tal te ves. ¿Qué tal? Pues queda bien, ¿no? Sí. Yo me veo bien. ¿Ha gustado la experiencia? ¿La recomiendas? Perfecto, a cualquiera. Además, muchas veces que no sabemos qué regalar en Navidades y así, que vienen pronto, un regalo perfecto. Pero si hay algo que todo el mundo asocia con el Made in Euskadi es la cocina. Y no solo por nuestras estrellas Michelin. Gran parte del éxito de nuestra gastronomía tiene que ver con el respeto a la materia prima, la cocina de temporada que cuida los tiempos y los sabores de los alimentos. En Euskadi somos afortunados. La tierra y el mar nos dan muchos tesoros gastronómicos. Álava, sobre todo la zona de Campezo, cuenta con un suelo y un clima excepcional para el cultivo de un preciado producto, oculto y clandestino en el subsuelo. Un armonioso equilibrio entre la tierra, el agua y el aire dan origen a uno de los ingredientes más preciados por nuestros cocineros, la exquisita trufa negra. Su exclusivo aroma y extraordinario sabor cautivan los sentidos. Que se lo digan a los perros de Rodolfo, que se pasan el día olfateando el monte en busca de estas delicias gastronómicas. Bueno, Rodolfo, aquí vamos a la caza de la trufa. Qué curioso, yo no sabía que se decía cazar trufas. Vamos, hoy. Pues, vamos, Avi. Sí, tradicionalmente se ha denominado así. No sé si por los ambientes, ya ves, rodeados de bosques, porque es una cosa oculta que lo rastrean los perros, los cerdos, los jabalíes. Oye, ¿quién rastrea mejor, etcétera. perros o cerdos? Porque aquí tienes dos Pues- perros. Esta se llama Avi y este, ¿cómo se llama? Vos. Vos. Vos del jefe, Ah. que es el amo. Olfato tienen mucho los cerdos y los jabalíes. De hecho, los jabalíes son los grandes depredadores de las trufas. De ¿no? la trufa negra. Los perros tienen esas facultades olfativas que bueno, es increíble. Oye, ¿cuánto cuesta una trufa? Es muy relativo y depende del mercado. Sí. Si te digo precios que podéis Gucci encontrar, Goravera, ¿no? más o menos. Podéis encontrar igual a 1.000 euros, pero es una 1.000 barbaridad. euros. 1.000 euros el kilo. Bueno, y yo entiendo que también la trufa es un motor económico, ¿no?, para la zona. Está siendo un principio de motor. El potencial es enorme. Yo creo que en breve se van a poder crear 20-25 puestos de trabajo aquí en la montaña, por lo menos. Hay que apostar fuerte por ello. Nos tienen que apoyar las instituciones. Pero nos fijamos mucho, por ejemplo, en Teruel, que tenemos relación, un pueblo Sarrión de unos 1.000 habitantes. El año pasado nos dijeron que habían aumentado 2 aulas el colegio, fruto de pues transformadores de trufa, De la trufa. Ajá. viveristas. Entonces, hoy por hoy... ¿Viveristas? ¿Has dicho viverista? Sí, ¿Se también. puede cultivar como tal la trufa? Efectivamente. Ah, mira. Efectivamente, No sí. sabía, pensaba que tenías que cazarla siempre en el Sí, monte. se caza en el monte, pero ya se lleva unos cuantos años
una labor de truficultura. Ajá. Entonces, bueno, se compra la planta pues con 1 año, con 2 años, y entonces con el tiempo, te Va digo tiempo regenerando. porque es a muy largo plazo, ¿A cuánto? en plena producción se puede decir 12, 13, 14 años, desde que la plantas. A largo plazo. Puede ser que algunas no produzcan nunca, ¿qué ha pasado? En cualquier caso, venir aquí a cazar trufa al monte es toda una experiencia. Y eso no te lo quita nada, es algo nadie, maravilloso. ¿eh? Seguro que Este entorno tan bonito. y a partir de hoy os va a picar la curiosidad y ya haremos visitas. Tengo y ya veremos. mucha curiosidad por Sí. saber si hay algunos sitios en los que, por ejemplo, podamos tener pista de que hay una trufa. Pues hay algunas pistas, sí. Normalmente la trufa quiere sol. ¿Quiere Entonces, sol? Quiere sol. Pues por aquí hay sol, por aquí hay sol. Efectivamente. Vamos. Entonces, en Claritos del Val, vamos a ver si Vamos, tenemos suerte. vamos Sí. a buscar un clarito y una trufa. A ver si venga. tenemos suerte. Bueno, ¿en qué tenemos que fijarnos? ¿En qué lugar? La trufa tiene un poder que, digamos, herbicida, que impide que la hierba crezca. ¿Ah? Luego hay también una mosca que la gente... ¡Ay, mira! A ver, busca, Abby. Busca, ven. A ver. A ver, vos, busca. Ay, ama, que hemos encontrado una. Venga, busca. A ver. A ver. Pero no te la comas, Abby? A ver. Que eres tú muy lista. Yo te digo. ¿A qué profundidad están? Pues Suelen 10 a 30 centímetros, hay algunas que más. A ver. Vos. A ver. Mira. Venga. Busca. Dale. Venga. Vamos. ¡Ay, hay una! Muy bien, Abby. Mira. Bueno, y A ver, a esto ver. es la trufa. Ahora, ahí salen con tierra. ¡Guau! pero- y lo más ¡Qué importante. olor! ¿Te gusta? Sí. Es peligroso Muy porque bien. a partir de ahora ya te digo que no vas a poder vivir sin... Hombre, así no le pegaría un mordisco. No. Pero laminándola bien, Eso sobre una es. patatita, Eso sobre un huevo. Sí. Esto. La pasta le va muy bien y luego, pasta. bueno, en la alta cocina tienes 200.000 platos. La trufa negra se está convirtiendo poco a poco en el motor económico de la zona y como producto natural, ecológico y único, lo que sin duda tenemos que hacer es disfrutar de su sabor. Para ello, en Euskadi contamos con un buen número de cocineros jóvenes que tienen talento, creatividad, son innovadores, con una visión más moderna, a veces provocadora, a la hora de utilizar las materias primas. Un estilo de cocina único que nos ha dado y nos da prestigio mundial. Oro negro, recién cazada, que nos la ha cazado Rodolfo y sus perros en Campezo. Luis, ¿qué tal? Te has buscado un buen cazador y además un buen producto. Hombre, un buen producto es maravilloso. ¿Qué tiene la trufa que es tan especial y que hace tan especial los platos? Hombre, yo creo que el apellido trufa en cualquier plato ya es una garantía de que va a estar rico. Pero sobre todo, pues eso, tenemos un producto de temporada, local y con unos productores que la verdad que la miman y están pendientes de traernos el mejor producto siempre. Hombre, que si es local, que es que la hemos cogido, nada, ahí en los montes de la montaña Alavesa. Otro atractivo más para que la gente se acerque a conocer cómo se trabaja aquí, cómo trabajáis, por ejemplo, en el Sucalqui, ¿no? Que es slow food, otro concepto. Sí, pues al final con esa política de economía local y de que redunde todo el beneficio en agricultores y ganaderos de nuestra zona, pues como un ingrediente más tenemos a la trufa. ¿Saben apreciarlas los turistas cuando llegan aquí? Y nos ha pasado gente que viene de Perú y se come un ceviche hecho con un chicharro de aquí y nos dice que viniendo de Perú, que el mejor ceviche que se haya comido sea en Euskadi, pues eso la verdad que es chulo. Maravilloso. Que te digan ese tipo de cosas. Bueno, y aquí tienes ya unos ingredientes estupendos. Explícanos qué vas a hacer. Pues nada, hemos cogido un Voy a dejar poquito... la trufa, ¿eh? Vamos a coger un poquito de ternera ecológica de aquí, de Maturana, y lo que vamos a hacer es marinarla. Entonces, una vez que ya hemos hecho este proceso, muy tendremos afilado. un carpaccio. Hombre, estoy viendo aquí, ya la ternera que nos has dicho, ternera alavesa, tiene una pinta estupenda. Exacto. Tiene un colorcito Eso maravilloso. Hay un hermanamiento en cocina que sería trufa y foie. Nada, simplemente voy a colocar unos trigueritos aquí en la sartén con un poquito de aceite y a la par vamos a hacer aquí un poquito de foie. Vale. Oh, esto alimenta ya, Con un cachito yo creo que sería suficiente. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es alinear nuestra ensalada. Mira, nosotros lo que hacemos muchas veces, recortes de trufa que tenemos, con el aceite de oliva que tenemos, lo dejamos ahí y aromatizamos. Entonces ahora aprovechamos este aceite y vamos a... Ahora lo que vamos a hacer es este foie.
lo vamos a trocear un poquito. Cogeríamos, lo vamos a trocear así un poquito. ¿Ves que está...? Sí. No necesitamos que se haga demasiado, sino todo lo contrario. Y ahora lo que vamos a hacer es salar el foie. Un poquito. Un foie soso, la verdad que es un poco difícil de comer. Sí. Ah, bueno, claro, encima es que la sal, lo has dicho antes, es sal de Añana. Sí, exactamente. Te le da valor extra. Vamos a colocarle unos trigueritos ligeramente salteados, ¿eh? Tampoco queremos que se hagan demasiado. Que estén al dente, ¿no? Eso un poquito crujientes. Y un ligero aliño, tampoco demasiado, porque está potente de vinagre este aliño. Así ya es suficiente. Vale. Y ya solo nos queda el remate final. Unos piñoncitos. Piñoncitos. Muy bien. Un poquito de cebollino. Ya lo último que nos queda sería... El super toque final, a laminar. Así. Eso es. Y así, laminar. Hay que laminarlo finito, Sí. ¿no? Qué buena pinta. Bueno, ya solo queda probar, a ver qué tal nos ha quedado. Pues yo creo que bien, porque con todas las maravillas que tenemos aquí, recién traídas casi de la huerta a casa, voy a coger un poquito de trufa. Sí, de lo que se trata es un poquito de foie, un poco de trufa, un poco de el todo. foie tampoco que no falte. Madre mía. Es una ensalada diferente. Que vivan las ensaladas diferentes, ¿eh? Te puedes acostumbrar a comer esto. Sí, no, la verdad que este plato triunfa mucho, ¿eh? En temporada de Delicioso. trufa. Hemos disfrutado con productos de calidad y kilómetro cero. Nos han acompañado en una tarde de compras y hemos vivido momentos inolvidables. Y siempre rodeados de exquisiteces para disfrutar con los 5 sentidos. Lo mejor, todas las experiencias que aún nos quedan por vivir. Y las tenemos muy cerca, aquí mismo, en Euskadi. ¿Cuál va a ser tu próximo plan? El vecino más ilustre de esta localidad. ¿Qué tal estás? Guapísimo. Muy bien, aquí estamos.